Buenos días, compañeros, doctora. Vamos a terminar nuestra exposición con el tratamiento, en este caso sería de la hipercalemia, que era el único que nos faltaba, ¿sale? Entonces, espero tengamos un poquito de recuerdo sobre lo que nos comentaron nuestros compañeros, cómo funcionaba en este caso la hipercalemia, cómo es que se veía afectada, por qué motivos podíamos tener alteraciones en este electrolito, ¿sale? Igual, una escala que vimos anteriormente, eh, perdón, esta, la gravedad de la hiperpotasemia aguda. Nada más para recordar, y fue lo que nos quedamos, ver si las alteraciones, si tenemos más bien alteraciones electrocardiográficas, vamos a considerar ya a nuestro paciente posiblemente a tratamiento urgente. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya una gravedad. Por ejemplo, aquí, aunque sea la concentración de potasio entre 5 y 6, ya la vamos a considerar moderada si tiene las alteraciones electrocardiográficas, o bien si no las tiene, pues se considera ligera. Algo que también es importante mencionar es que en ocasiones es algo insensible en los electrocardiogramas detectar el potasio. Entonces, va a ser importante también ver la sintomatología de nuestro paciente. Igual algo que es indispensable saber es que aunque no tenga cambios electrocardiográficos, pero presente alteraciones o ya presente los síntomas de hipercalémicos, pues va a ser importante comenzar con nuestro tratamiento. En este caso, la primer pauta que vamos a tener es la prevención cardíaca. ¿Por qué? Porque si tenemos, como ya lo vimos, tenemos muchas alteraciones cardíacas que pueden llevarnos hasta la muerte del paciente. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer como médicos es prevenir que no vaya a caer como tal en un paro, bueno, sí en una insuficiencia, perdón, en un paro cardíaco en nuestro pacientito y pues que vayamos a perderlo. En este caso, la prevención cardíaca y el trastorno neuromuscular, bueno, son nuestros primeros pautas a seguir. También la intervención inmediata, bueno, tenemos que ver si nuestro paciente está presentando la hipercalemia aguda o crónica, si es, no sé, por alguna alteración de pocos días o bien ya tenemos alteraciones de semanas. Por eso es que es importante también individualizar a nuestro paciente. Y las intervenciones inmediatas que vamos a tener en ellos es si presentan ya síntomas hipercalémicos, si tenemos cambios en el electrocardiograma, si presentamos hipercalemia grave, que es mayor de 6.5 miliequivalentes por litro, de inicio rápido, o bien si tenemos la presencia igual de síntomas y alguna otra enfermedad concomitante, por ejemplo, la enfermedad cardíaca, cirrosis y una enfermedad renal. En este caso, bueno, las tres categorías que vamos a dividir nuestro tratamiento van a ser el antagonismo de efecto cardíaco de la hipercalemia. En este caso, pues sería la prevención cardíaca, la reducción rápida de potasio por redistribución en células y la eliminación de potasio. Van a ser nuestros principales manejos en el tratamiento, pues para poder ir disminuyendo ese electrolito que tenemos presente en la sangre. Entonces tenemos, si tenemos ya los signos de hiperpotasemia, por ejemplo, una onda T picuda, una prolongación de PR, pérdida de la onda P, ensanchamiento de QRS y bradicardia, que fueron las principales alteraciones que se muestran electrocardiográficamente, pues vamos a someter a nuestro paciente a un tratamiento urgente. En este caso, pues nos vamos a ir por las sales de calcio, beta agonistas, insulina con o sin glucosa, diuréticos de asa o bien resinas. Ahorita vamos a ir explicando un poquito más de estos medicamentos, cómo se van a administrar y qué efecto tiene cada uno. Si nuestro paciente llegara a tener insuficiencia renal severa o ausencia de mejoría, eh, que no vemos que no mejora, no tenemos un buen pronóstico para él, pues lo vamos a tener que someter a diálisis. ¿Para qué? Pues igual para eliminar el potasio que estamos teniendo. Sin embargo, si vemos que nuestro paciente está teniendo alguna mejoría, pues vamos a evaluar la etiología y dar tratamiento a largo plazo, ¿sale?
La otra situación, si tenemos que nuestro paciente no tiene alteraciones electrocardiográficas, pues vamos a determinar a confirmar, perdón, con otra determinación, ya sea que ver si realmente es una hiperpotasemia verdadera o bien si está la presencia de hemólisis, leucocitosis, trombocitosis, que ya lo habíamos, bueno, ya se había mencionado, se puede tratar de una pseudo hiperpotasemia, ¿sale? En este caso, si es una hiperpotasemia severa, verdadera, perdón, la clasificamos como severa y pues nos vamos igual al mismo diagrama que ya les expliqué un poquito. O bien, si es moderada, igual nos vamos a la etiología y damos tratamiento a largo plazo, ¿sale? Eh, Realmente el tratamiento urgente de la hiperpotasemia, como ya les dije, se va a tratar principalmente de eh, estabilizar o de cuidar el efecto cardíaco que pudiéramos tener debido a este electrolito. En este caso, el principal estabilizador de potencial de membrana, pues va a ser el gluconato cálcico al 10%. Eh, Aquí vamos a tener que se va a administrar 10 mililitros durante los primeros 10 minutos. Eh, el comienzo de este medicamento bueno, va a dar inicio entre los primer minuto al tercero y va a tener un efecto de entre 30 y 60 minutos de duración. Y como ya les comenté, nos va a antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia, que es el pues ahora sí que decirlo, el primer eslabón que debemos de tener en nuestro tratamiento. Como siguiente vamos a tener ya ahora sí el intercambio o el desplazamiento del potasio hacia el interior de la célula, que pues va a ser ahora sí que uno de los tratamientos importantes también. ¿Por qué? Porque si tenemos todavía ese potasio dentro de la célula, pues aunque demos o protejamos el corazón, pues, ¿Los demás sí escuchan? Porque yo no escucho nada. Se está Nada, pero ¿Mandé? Creo que se trabó, ¿no? No, como que se está cortando. Ok. Entonces no solamente soy yo. En lo que regresa su compañera, creo que es bastante explícito lo que les mencionó. Era lo que hablábamos, ¿no? Si ustedes entendían la fisiología y la fisiopatología, pues saben por qué le vamos a dar el tratamiento, ¿no? En este caso, el primer eslabón, pues como bien se los dijo, es el gluconato de calcio. Es el que va a actuar de manera inmediata, 5 a 10 minutos, y su duración va a ser aproximadamente durante 30 minutos. Cuando llega un paciente bloqueado por hipercalemia, es lo primero que administramos, gluconato de calcio. ¿Cuánto administramos? Administramos hasta 3 gramos juntos en 100 mililitros de solución y se los dejamos para 15 minutos para que eso nos ayude a que el corazón, bueno, para que se estabilice la membrana, sí, la membrana, y con esto podamos hacer que ese corazón se desbloquee y empiece a latir de forma normal. ¿Sale? Entonces, esa va a ser el primer medicamento que nosotros o que van a ver que nosotros utilizamos en el servicio de urgencias, ¿vale? ¿Ya regresó su compañero? No, ¿verdad? parece que no del todo. ¿Ya me Bueno, escuchan ahí? ya te escuchamos. Sí, no se ve la presentación, ¿verdad? Ya se ve. Lo siento. Ay, ¿ya se veía la presentación?
Sí, ya se veía. ya Ahorita por ya allá, se ve. pero ya le quitaste. Si quieres, te ayudo a convertirme para que no te agarre tanto internet. Sí, sí, gracias, Mari. Bueno, en lo que regresan sus compañeras, avisos parroquiales. Recuerden que mañana tienen su examen, ¿vale? Entonces, mañana les comparto a la hora de la clase la liga para que ingresen. Va a ser por Google Forms. Por ahí vamos a hacer el examen. Todavía no sabemos cuántas preguntas les vamos a dejar. Va a abarcar hasta el tema de hoy, si es que lo acabamos, manejo del paciente politraumatizado. Si no lo acabamos, abarcaría hasta el tema de ayer, que fue nota médica, creo, ¿no? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Entonces, va a ser hasta ese tema. No se angustien, la verdad es que si ustedes han entendido lo que les hemos explicado, va a ser bastante, bastante fácil, ¿sale? Entonces, mañana a las 10, examen puntuales y todos empezamos a la misma hora el examen. Si alguno tuviera algún problema para ingresar a lo que es la liga del examen, inmediatamente lo notifica para ver qué podemos hacer, si se prolonga el tiempo exclusivamente para él o qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Sí, doctora. Sí. Entonces, de todos modos, mañana nos conectamos de forma rapidísima para leerles las reglas del examen, lo que esperamos y todo eso. A las 10 en punto yo me conectaría con ustedes para explicarles qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y ya para que empiecen a realizar su examen. ¿Ya se ve Y la ahí me info? escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok. Gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir. Una disculpa, fue mi internet. Vamos a seguir ahorita con el tratamiento. Entonces estábamos con los beta agonistas, ¿sale? Les mencionaba, bueno, no sé si hasta qué parte me escuché de sales de calcio. Bueno, si no se los vuelvo a repetir. El gluconato de calcio, en este caso va a ser uno de los importantes tratamientos en nuestro paciente, pues para evitar alguna complicación o un efecto cardíaco. El gluconato de calcio va a ser nuestro principal medicamento a administrar. En este caso se administra de 10 a 30 mililitros, igual se recomiendan 10 mililitros durante 10 minutos. Estos de forma intravenosa. Su tiempo de comienzo se dice que va a ser entre el primero y tercer minuto y va a tener una duración de entre 30 y 60 minutos. Igual se menciona que si llegara a haber persistencia de los cambios electrocardiográficos, se puede administrar en 5 minutos posteriores a los que lo administramos. Y pues, su principal mecanismo va a ser el antagonismo en el efecto cardíaco, como tal en la hiperpotasemia. Los siguientes, o algo importante también en el tratamiento, es eliminar ese potasio que tenemos en la célula. Porque, pues, fuera de la célula, perdón, tenemos que hacer que el potasio se adentre como tal en la célula para pues, para disminuir la concentración en la sangre. En este caso lo podemos hacer mediante el salbutamol, insulina más glucosa o bien bicarbonato sódico. Perdón, en este caso el bicarbonato sódico, como ya se había mencionado, puede ser, bueno, más bien se recomienda si existe alguna acidosis.
El salbutamol vamos a tener que se va a administrar de dos maneras. La primera puede ser intravenosa en bolos o bien de forma en nebulización. Si es de manera intravenosa, va a ser 0.6 miligramos de salbutamol con 100 mililitros de solución glucosada al 5%. Esta va a tener un efecto de inicio entre 30 minutos y va a tener un efecto de duración de 2 a 3 horas. Si se dan cuenta, el tiempo no es tan largo, pero pues tampoco es así como que, si es un tratamiento urgente, no es como que, como el gluconato de calcio, ¿no? Que se da en poco tiempo. Otro de los medicamentos o tratamientos que nos va a ayudar a desplazar este potasio al interior de la célula es la insulina más la glucosa. Igual, la insulina nos va a ayudar a distribuirla. Esta se recomienda de 10 unidades de insulina rápida con 500 mililitros de solución glucosada al 10%, o bien 50 mililitros glucosada al 50% intravenoso. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta de si se administra con o sin glucosa? Los niveles de glucosa, en este caso de nuestro paciente. Si el paciente está presentando niveles de glucosa altos, no vamos a administrarle más glucosa porque vamos a tener un efecto pues que nos va a alterar también nuestro tratamiento. Se dice que si presenta mayor de 250 miligramos sobre decilitro, no vamos a administrar la glucosa, solamente la insulina, ¿vale? La insulina como tal también nos va a ayudar a favorecer la entrada de potasio a la célula. Especialmente si existe acidosis, de 250 a 500 mililitros o bien 50 cc, que son 50 mililitros, de, bueno, la presentación de un M. Bueno, ahorita se los... Molar. Molar, gracias, de un molar. Esta de forma intravenosa. Su efecto de acción va a ser entre 30 y 60 minutos y su tiempo de duración va a ser igual de 6 a 8 horas. Igual que la insulina, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a eliminar el potasio de nuestro organismo? Esto lo vamos a hacer de dos maneras principales. Uno, utilizando diuréticos, haciendo que nuestro paciente orine, pues para estar eliminando toda estos niveles altos, pero en este caso pues vamos a hacer trabajar un poquito más rápido nuestro riñoncito, ¿sale? O bien la otra manera de hacerlo, si nuestro paciente no tiene sus riñones o no están funcionando al 100%, pues vamos a utilizar la diálisis. En este caso ya si tenemos la presencia de insuficiencia renal o enfermedad renal, diálisis, ¿sale? En el caso de diuréticos, los primeros que se recomiendan son la furosemida y la tarosemida. La furosemida se recomienda de 40 a 200 miligramos intravenosos, igual con un tiempo de acción de 30 minutos, y su tiempo de acción de duración va a ser en horas. O bien la tarosemida, que va de 10 a 100 miligramos intravenosa, igual según la función renal. Y ya, en el caso de que sea la diálisis, pues en este caso puede ser diálisis peritoneal o bien la hemodiálisis. Estos dos mecanismos nos van a ayudar como tal a la eliminación del potasio. Ajá. La siguiente, por favor. Ahora, otro medicamento, si lo recuerdan, en el esquema, en el diagrama de tratamiento, venían las resinas. Las resinas lo que nos van a hacer es que nos van a ayudar a disminuir igual la concentración de iones de potasio en la sangre, pero su lugar de acción en lo que es el intestino. Sí, en lo que es el colon distal o el tracto gastrointestinal.
Los tipos de resinas que vamos a tener, en este caso, van a tener la misma función que el intercambio de potasio a meterlo a la célula. En este caso, por ejemplo, tenemos el poliestireno sulfonato de calcio, que su mecanismo de acción se dice que puede ser inespecífico, pero que llega también a intercambiar el calcio por cationes de potasio. La dosis va a ser de 5 a 60 gramos por día, vía oral, y va a ser de 1 a 4 tomas durante el día. De hecho, es algo importante mencionar, el tratamiento que dimos anteriormente es urgente y su máximo de acción fue de 6 a 8 horas. Va a tener un poco más prolongado su tiempo de efecto y pues obviamente va a ser más lento su respuesta. Igual tenemos algunos efectos secundarios, algunas interacciones. Y bueno, los principales resinas que vamos a tener aquí es el patiromer, el ciclosilato circonio y el poliestireno sulfato de calcio. El tipo de sustancia, pues se dice que el primero y el segundo son polímeros y el ciclosilicato de circonio es un cristal. Su inicio de acción, como ya lo vimos, uno va a ser mayor de 2 horas, el politomer va a ser de 7 horas y el ciclosilato de circonio de 1 hora. Y su mecanismo de acción del politomer también es inespecífico, pero también se menciona que se hace un intercambio de potasio por calcio. Y en el ciclosilato de circonio es un intercambio específico de potasio por sodio. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es un intercambio igual de electrolitos. Unos entran a la célula, otros salen de la célula, pues para llevar a un equilibrio de potasio principalmente. La siguiente, Mari, por favor. Y prácticamente las medidas antihipercalémicas, como ya lo vimos, se resumen en esta tablita. Vamos a tener los principales: gluconato de calcio al 10%, que nos va a ayudar a antagonizar los efectos del potasio a nivel cardíaco. La insulina, que puede, como ya se los mencioné, puede ser combinada o no con glucosa. Los antagonistas beta 2, que en este caso es el salbutamol. También se mencionaba el albuterol nebulizado y el bicarbonato de sodio en caso de acidosis metabólica. Y la terapia que nos va a ayudar a eliminar el potasio dentro del organismo, pues ya lo habíamos mencionado, los diuréticos, en este caso la furosemida, la de primera elección, las resinas, el sulfato de poliestireno sódico y la diálisis o bien la hemodiálisis. Ajá, y no sé si haya quedado alguna duda en cuanto al tratamiento. ¿Dudas, preguntas? Regrésate a la tablita donde tenías el tratamiento. Otra. Esa, mira. ¿Tienen dudas de este tratamiento, doctores? Esto es lo que los libros recomiendan que se tiene que hacer, ¿sale? Para fines de examen, esto es lo que ustedes tienen que poner en el tratamiento de la hipercalemia. Gluconato de calcio, beta-agonistas, insulina más glucosa, que son las famosas soluciones polarizantes, bicarbonato de sodio. La mayoría de sus pacientes con hipercalemia van a ser pacientes con insuficiencia renal, por lo tanto, todos los pacientes con insuficiencia renal tienen acidosis metabólica, entonces todos van a ser candidatos para administrar bicarbonato de sodio, si es por insuficiencia renal. Y los diuréticos de ASA, ¿sale? De los diuréticos de ASA para arriba son los tratamientos que ustedes van a utilizar de primera línea para darles este tratamiento en la sala de urgencias. Cuando ustedes ya dieron este tratamiento y no funciona, su paciente sigue bloqueado, su paciente sigue con los niveles elevados de potasio, que se llama hipercalemia refractaria, ustedes tienen que someter
a su paciente a una diálisis o a una hemodiálisis para que pueda eliminar ese potasio, pueda eliminar la acidosis y pueda mejorar su paciente, ¿sale? Les repito, esto es lo que ustedes se tienen que aprender y lo que tienen que poner en los exámenes. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, los tips para ustedes cuando se vayan a hacer su internado y estén solos y no sepan qué hacer y tengan un paciente con hipercalemia. Bueno, ya les dije, gluconato de calcio si su paciente está bloqueado en el electrocardiograma. Obviamente si su paciente está mal, tiene hipercalemia, pues ya debieron de haber tomado un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma su paciente está bloqueado, pasan 3 gramos de gluconato de calcio en una solución de 100 mililitros, se la pasan en 10 a 15 minutos y esperan a ver la evolución y siguen con 1 gramo cada 8 horas. ¿Vale? Si su paciente tiene hipercalemia, tiene calocitosis, es decir, tiene las ondas T picudas de ramas asimétricas, pero no está bloqueado, bueno, pueden poner 1 gramo y esperarse 5 minutos, ver si cambia ese electrocardiograma, si no cambia, dar el otro gramo y si no cambia, dar el otro gramo. Esto con una medida de separación de 5 minutos entre uno u otro, ¿sale? El salbutamol, como bien se los dijeron, lo ideal es que lo tuviéramos IV. Pero como no lo tenemos IV, ¿qué hacemos? Pues lo pedimos nebulizado, ¿sale? Pedimos 2 a 4 cc de salbutamol y se las ponemos en micronebulizaciones cada 20 minutos para que mejore. Cada 20 minutos y se las ponemos 3 veces, o sea, 3 dosis. Insulina más glucosa. Lo que utilizamos mayormente en los pacientes renales es dextrosa al 50%. ¿Por qué no los 500 mililitros de solución glucosada? Porque, como os decimos, la mayoría de los pacientes son pacientes con enfermedad renal crónica, son pacientes que no toleran mucha cantidad de líquidos. Entonces, por eso nos vamos a la dextrosa al 50%, que son 50 mililitros. Ahí les adicionamos la insulina. Los libros dicen que son 10 unidades de insulina. En los servicios de urgencias administramos 6 unidades, nada más. ¿Por qué 6? Porque muchos de estos pacientes con insuficiencia renal son pacientes que vienen desnutridos, que ya no tienen un adecuado intercambio de glucosa y que hacen hipoglucemias fácilmente. Nosotros lo que nos dimos cuenta en los servicios de urgencias es que si nosotros administramos las 10 unidades como tal, son pacientes que hacen hipoglucemias constantemente y las hipoglucemias también matan. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la dosis hasta 6 unidades, ¿sale? Repito, esto es para cuando ustedes estén en su servicio social o en su internado, sepan qué hacer. Para fines de examen son 10 unidades, ¿vale? Bicarbonato. Bicarbonato, las dosis que se especifican son 250 mililitros. Ustedes van a poner 10 ámpulas, igual en 100 mililitros, y las van a pasar para 10, 15 minutos también para que baje esos niveles de potasio. Y después pueden poner una infusión, 10 ámpulas de bicarbonato, ámpulas, no frascos. Un frasco trae 10 ámpulas, entonces ponen las 10 ámpulas o un frasco, ¿sale? Y se la dejan ya después con horario, las 10 ámpulas para 8 horas y ven cómo va evolucionando su paciente. Ojo, si ustedes ponen bicarbonato, tienen que estar tomando constantemente gasometrías para no llevarlo al otro lado, que sería una alcalosis y que se haga refractaria esta, ¿sale? Diuréticos de asa. Las dosis máximas de diuréticos de asa, en este caso lo que tenemos en la mayoría de los hospitales es furosemide, son 100 miligramos. No pueden pasar de 100 miligramos, ¿sale? Entonces, a todo paciente lo máximo que le pueden poner son 100 miligramos en bolo y ya posteriormente le dejan con horario 20, 40, 60 miligramos dependiendo de la condición de su paciente, ¿sale? Resinas. Aquí en México, en los hospitales, al menos públicos, yo no he visto que haya resinas, pero sí es algo que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y que las bibliografías recomiendan. Es, como bien se los dijo su compañera, un tratamiento de sostén, no se utiliza como un tratamiento de urgencia porque el tiempo de acción es muy largo. Algunos empiezan a actuar 1 hora después, otros 2 horas y otros se van hasta las 8 horas. Entonces, realmente sí lo tienen que conocer, sí deben de saber que existen las resinas, pero aquí en México, al menos les repito, en las instituciones públicas, no es algo que nosotros utilicemos. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de esto, de la hipercalemia?
Doctora, ¿en cuánto tiempo dijo que se tenía que pasar la solución hiperpolarizante? Se pasa en 30 minutos. 30 Vale. minutos y puedes pasar máximo 3 dosis seguidas. Es decir, una solución polarizante para 30 minutos. Valoras, si no hay respuesta, a los 30 minutos puedes poner la segunda solución polarizante, igual para 30 minutos. Valoras, si a los 30 minutos sigue tu paciente con hipercalemia, bueno, más bien con datos de bloqueo o de alguna urgencia por hipercalemia, das la tercera dosis, ¿vale? Solamente 3 dosis seguidas. Gracias, doctora. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo, Doc, la infusión de bicarbonato que dijo que se podía dejar hasta el final era de 10 ámpulas cada 8 horas. 10 ámpulas cada 8 horas. Ok. 10 ámpulas a pasar en 8 horas, esas 10 ámpulas. ¿Sale? Sí, gracias. Ahora pues, ¿alguien más? ¿No? Prendan sus camaritas rápidamente quienes se expusieron y díganme sus nombres para irlos conociendo, porque luego no sabemos ni quiénes son. Ahí está Merlín. Hola, Merlín. Ahí Hola, está el buen doctora. Alexis. Hola, Alexis. ¿Quién más se expuso? Ya, doctora, pero espere tantito que mi cámara no quiere encender. Ahí voy. Eran 4, ¿no? Yo también, doctora. Ahí está. Ahí voy. Es que no los veo. Ay. Esto de la tecnología. Ah, ya te vi. Hola. Buenas. Hola, Prisam. Y hola, Mari. Muy bien. Ya al menos los conozco, no solo de voz, también de cara. Muy bien, excelente, niños, lo hicieron muy bien. Nos vemos para la próxima expo. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. ¿Quién sigue? Nosotros, doctora, de politraumatismo, ahorita le comparto pantalla. Ok, David. Ya se ve, ¿no? Sí, ya. Sí, ya se ve. Sí, Bueno, nosotros somos el siguiente equipo a exponer. Les vamos a hablar sobre el paciente politraumatizado. Y bueno, comenzamos, ¿no? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, bueno. Sí, ya. Sí, va. Bueno, al principio pues les pusimos como una breve introducción. La verdad es que este es un tema como muy complicado, no o sea, no porque la información sea complicada, sino porque es como mucha información. Pero bueno, aquí les puse pues la definición como tal de un paciente politraumatizado y va a ser aquel que presente lesiones a consecuencia de un traumatismo que pueda afectar 2 o más órganos, o también aquel que presenta una lesión que pone en peligro su vida. Y bueno, igual había otra definición que era que tenga uno o más indicadores fisiológicos, que eran pues, los que les puse ahí. La hipotensión o presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, igual un Glasgow menor a 8, y la presencia de acidosis. También puede haber coagulopatía o, bueno, mencionaba que un factor pues que influía demasiado era la edad. Más adelante igual vamos a ver por qué en el video. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, aquí les puse unos datos de la epidemia, que el politraumatismo pues es la principal causa de muerte e incapacidad en niños mayores de 1 año. Mencionaba pues en personas jóvenes o personas productivas. Igual la mortalidad va a ser mayor en países con más pobreza y más del 50% de las personas van a morir por accidentes de tránsito, que son pues los más comunes. Y
los que presentan pues mayor riesgo va a ser los accidentes con lesiones en cabeza y cuello, y aproximadamente ocurren 16,000 muertes por día en el mundo por pacientes politraumatizados, esto pues considerando todas las etiologías que vamos a ver más adelante, pero tan solo con accidentes de tráfico van a ser 300,000 muertes por año en todo el mundo, y pues igual son como 800 muertes por día. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, el riesgo de muerte de los pacientes involucrados en accidentes va a seguir una distribución trimodal, que el primer momento del riesgo de muerte va a ser justo en el lugar de accidente, del accidente, y este va a estar, pues se puede causar por pues, las lesiones que ya les comenté, pero como les dije, pues las más relevantes van a ser las de cráneo y las lesiones, algunas lesiones vasculares. Igual, bueno, pues ¿cómo podemos evitarlo? Pues va a ser, pues evitando el accidente. En el caso, por ejemplo, de algún accidente de tráfico, pues puede ser con mejores carreteras, con algunas regulaciones o la educación a la población, pues para evitar estos accidentes. Y bueno, el segundo punto para evitarlos, pues sería como tal disminuir pues la posibilidad de daño, y esto pues ya considerando pues todos los accidentes, igual les pongo de ejemplo el mismo que es el de los accidentes en coches, pues puede ser utilizando bolsas de aire, cinturones de seguridad. El segundo momento del riesgo de muerte va a ser en los primeros minutos y horas después pues de que ocurre el accidente, y el último pues va a ser el pronto rescate y el traslado a un servicio correcto de urgencias. Igual, pues este va a ocurrir en la unidad de cuidados intensivos, como ya lo dije, y bueno, puede ser por múltiples causas. En el caso de que pues no se atienda correctamente al paciente, pues puede presentar síndrome de dificultad respiratoria aguda o alguna pues falla multiorgánica. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, nosotros nos basamos principalmente en el manual ATLS, y este pues, menciona algunos objetivos. Menciona que debemos priorizar primero, pues, bueno, sí, poner primero pues la amenaza de vida, las lesiones que amenazan la vida, y debemos trabajar pues en la evaluación y el tratamiento para tomar pues las medidas lo más rápido que se pueda. Igual debemos evaluar y poner atención en la vía aérea, el control de la hemorragia y el choque, y principalmente también la inmovilización, pues esto para prevenir mayores daños, y el traslado. Bueno, nos vamos a basar en estos puntos para explicar más adelante. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí les puse una definición de trauma, y bueno, encontré que se va a clasificar en contuso cerrado y penetrante orbital o abierto. Y el trauma contuso, pues como tal, pues va a ocurrir con algunos mecanismos ligados al transporte de represión. Bueno, se asocia a estos con los accidentes ocupacionales, y el penetrante es más como por armas de fuego o arma blanca. Igual, bueno, en general, pues el trauma abierto va a ser cuando existe pues esta pérdida de continuidad de la piel que se produce como por algún objeto, como les dije, puede ser pues por un arma blanca o arma de fuego. Y el cerrado pues va a ser donde la piel queda totalmente intacta y se produce por algún objeto contuso. Igual puede ser por compresión o aplastamiento, esto por ejemplo también en un accidente de auto. ¿Le puedes pasar? Y bueno, los objetivos de la atención rápida del paciente van a ser la estabilización y el diagnóstico temprano de las lesiones. Igual, pues la exploración rápida del paciente. Leí en un manual que existía como un periodo crítico que constaba de los primeros 10 minutos, que es justo donde se nota si el paciente tiene probabilidades de sobrevivir o no. Y también hay que evaluar pues las lesiones de riesgo inminente de muerte. Debemos tener en cuenta en el caso de los pacientes pediátricos, el triángulo de evaluación pediátrica, y en pues se evalúan 3 cosas como se los puse ahí. El primero pues es la apariencia, esto vamos a ver pues la reactividad, la mirada del niño, el llanto. También va a evaluar el trabajo respiratorio,
que aquí pues se evalúa el aleteo nasal, si presenta taquipnea y así. Y finalmente pues la circulación, que aquí pues va a evaluar el color de piel del niño, si tiene palidez o igual pues si presenta cianosis, por ejemplo. Y bueno, ya también en pues, todos los pacientes debemos considerar el ABC, que igual, bueno, lo vamos a describir más adelante. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, respecto a la etiología, hay que tener en cuenta principalmente pues el mecanismo de lesión. Entonces, esto pues nos va a permitir realizar un tratamiento adecuado en los pacientes, igual anticipar todas las lesiones y pues agilizar más el tiempo del diagnóstico y del tratamiento, como ya les dije. Y los más comunes van a ser pues por accidentes de tráfico, de ahí seguirían por ahogamiento, después lesiones intencionadas con arma de fuego o armas blancas, como ya también les había comentado, y finalmente pues las caídas. Y bueno, igual es importante pues tomar en cuenta el mecanismo de lesión, porque así podemos pues delimitar las áreas en las que nos debemos enfocar para el diagnóstico. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, les puse este mapa porque, bueno, pues es importante que al encontrarnos en esta situación del paciente politraumatizado, pues debemos tener siempre en cuenta, pues primero pensar en nuestra seguridad y pues por esta razón se recomienda el uso de elementos de bioseguridad como guantes, gafas o mascarillas en el caso de tenerlas disponibles. Igual se recomendaba pues no trabajar solo y pedir pues apoyo de algún colega y igual pedir pues información de las circunstancias del mecanismo de trauma y pues ya para el hospital preparar pues bien el material y que ver lo que se necesita para tratar al paciente y siempre pues intentar establecer contacto verbal con el paciente, siempre hay que presentarnos. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, antes de empezar con esta diapo, pues les quería decir que dividimos toda la presentación como en tres partes, ¿no? Primero ahorita que les voy a exponer la fase prehospitalaria y después seguiría la fase primaria, la evaluación primaria y finalmente la evaluación secundaria. En la prehospitalaria pues es lo que se hace pues antes de llegar al hospital. Igual la primaria se hace un poco antes, pero en la primaria se basa más como en revisar las lesiones que tienen riesgo inminente de muerte y también valorar el ABC. Y en la secundaria ya es como una exploración más profunda, pero ya es como por órganos y sistemas. Entonces es como, no es lo que a lo mejor sí estas lesiones lo pueden llegar lo pueden llevar a la muerte, pero no es como tan rápido como las lesiones que vamos a ver en la primaria. Y bueno, en esta diapo pues les puse la fase prehospitalaria y bueno, nos mencionaba el manual que el tratamiento clínico del paciente politraumatizado pues va a comenzar desde el lugar del accidente, donde sucede el accidente. Y bueno, nosotros como pues parte del área de salud del equipo para atender al paciente politraumatizado, pues nos vamos a encargar de prevenir pues lesiones adicionales y también del rápido transporte y la notificación previa al hospital. Igual pues de iniciar el tratamiento y clasificarlo de acuerdo a su gravedad al paciente. ¿Le puedes pasar, por favor? Estos puntos que les dije, pues los voy a desglosar, que es la prevención de las lesiones, y esto se va a conseguir con un manejo cuidadoso del paciente y también de una inmovilización de las lesiones. Igual mencionaba que debemos pues colocar al paciente en una camilla y introducirlo a la ambulancia con precaución. La inmovilización cervical, esto es, pues igual es otro punto, inmovilización cervical, las tablas de la espalda, todo esto pues para prevenir lesiones y también se podrían utilizar férulas para las extremidades. Igual el traslado rápido, pues esto igual nos indica que no debemos perder tiempo tratando al paciente.
¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, el preaviso, nos va a, pues, a permitir dar un aviso al hospital antes de llevar al paciente. Esto nos ayuda a organizarnos, a anticipar necesidades del paciente y preparar algunos procedimientos y que exista una reanimación más organizada. Y finalmente el tratamiento, que pues ya, como les dije, el tratamiento va a comenzar desde las primeras intervenciones que hacemos en el lugar del accidente y algunas intervenciones pues como la inmovilización de la columna vertebral, la estabilización de la vía aérea y también el restablecimiento del volumen circulante, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, un punto importante que mencionaba Emanuel era que pues la estabilización de la vía aérea se debe realizar antes de trasladar al paciente al hospital. ¿Le puedes pasar por aquí? Y bueno, comenzando con la evaluación primaria, gracias. Pues el objetivo de esta etapa pues va a ser diagnosticar y manejar lesiones inmediatamente mortales. Esto pues tratar como el compromiso de la vía aérea, poner atención en estas, en el compromiso de la vía aérea, en el neumotórax, atención y las hemorragias masivas. Esto pues también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y debemos valorar también el tipo de accidente, si, pues la velocidad, el daño del accidente y si existe algún fallecido pues por este. En caso de que sea por algún trauma penetrante, pues debemos saber cuál fue el arma responsable y la distancia del ataque. Y también pues la evaluación inicial nos tenemos que enfocar en la vía aérea, en la respiración, en la circulación y en el examen neurológico. Estos 4 puntos son los que vamos a ver pues en esta evaluación primaria. Y bueno, la evaluación primaria, pues como ya les dije, se va a evaluar con el ABC. Y mi compañero, pues David, les va a explicar un punto, bueno, otros puntos acerca de la intro de esto. Sí, bueno, como puntos de la atención primaria y antes de entrar así como tal a la valoración del ABC, pues tenemos algunos conceptos que pues nos van a ayudar a entender más el ABC, ¿no? Y todo el manejo. Entonces, bueno, iniciando de acuerdo del departamento de urgencias, la reanimación de los politraumatizados suele pues incluir a varios personal, ¿no? Dentro de ellos, pues, algunos médicos, otros urgenciólogos, pues también algunos que van a ser para ayuda, ¿no? Entonces, como tal, pues la mayoría de las veces, pues, ya así en el accidente, pues va a haber cierta ansiedad, confusión, ¿no? Entonces, es un método organizado que se deben de tener, eh, ya sea por que esté planificado para el tratamiento óptimo de los pacientes, ¿no? Entonces, pues sí, es como una relación que se deben tener entre de todo el personal y pues eso, para el cuidado del paciente. Entonces, el método pues de equipo organizado, pues va a ser, como ya les había comentado, ¿no? El mejor tratamiento para las víctimas de un traumatismo ya sea grave, y pues eso se logra mediante trabajando en equipo, ¿no? Y esto es debido a que pues este tipo de accidentes lleva pues a un grado de complejidad y pues la necesidad de realizar pues diferentes maniobras, procedimientos de forma simultánea también. Entonces, aquí en este caso el jefe va a tener pues gran responsabilidad porque debe coordinar y controlar la reanimación, así como ejercer el liderazgo del equipo. Entonces también debe ser pues un especialista en estos casos y pues para el manejo del tratamiento de traumatismos graves. Entonces, una de sus principales responsabilidades consisten pues en valorar al paciente, en ordenar los procedimientos y estudios diagnósticos necesarios, así como también dirigir la reposición de líquidos y controlar su evolución. También, sumado a esto, debe controlar el área, apartando, pues, como ya sabemos, ¿no? Cuando hay un accidente, pues llegan
personas, pues a ver qué pasó, ¿no? Entonces también debe controlar ese tipo de situaciones, apartando pues al personal innecesario y manteniendo pues un ambiente poco ruidoso. Y eso pues que no tengan como, que no se puedan como confundir o que puedan estar como muy eh, incómodos. Entonces por esa situación es porque debe de haber ese ambiente, ¿no? Entonces, igual debe estar informado en todo tipo de momentos sobre la situación general del paciente, sobre el cambio de las constantes vitales, así como la evolución de la presión venosa central, ¿no? Por ejemplo, y el volumen de la orina. Entonces, el jefe tiene el cargo o es el responsable de tomar estas decisiones y si se llega pues a modificar algún manejo, pues igual debe de saberlo, ¿no? Entonces lleva esa responsabilidad total y pues bueno, eso sería pues un punto importante a la hora pues del manejo, ¿no? Siguiente, porfa. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en el tratamiento y la reanimación, no? Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, identificar y, bueno, en este caso, tratar sin demora las lesiones con riesgo vital inmediato o lo más pronto posible. Entonces, porque, bueno, no tiene tanta importancia, tanto sentido tratar una fractura abierta de, pues, ya sea alguna extremidad por un accidente de tránsito. Sí, si se pasa, pues, por alto un neumotórax, ¿no? Un neumotórax a tensión, por ejemplo. Entonces, pues sí, hay que identificar primero cuáles son las lesiones con mayor riesgo, o sea, las que se deben de tratar enseguida, inmediato. Y entonces, pues estas prioridades terapéuticas, pues son las que se deben priorizar, ¿no? A la hora del abordaje. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Aquí están algunas de las algunos ejemplos de prioridades de politraumatizados y de acuerdo a la prioridad alta, pues va a ser la vía aérea, ¿no? La respiración, igual el shock, alguna hemorragia externa, amenaza de una herniación cerebral o una lesión en la columna vertebral, cervical, perdón. Y las de prioridad baja, pues va a ser la neurológica, abdominal, cardíaca, musculoesquelética y aún menos, pues las lesiones de tejidos blandos. Entonces, aquí las prioridades consisten en asegurar la vía aérea, mantener pues la ventilación, controlar la hemorragia y tratar el shock, ¿no? Como les había comentado. Em, entonces, pues sí hay que tomar en cuenta este tipo de prioridades, de lesiones, de traumas y pues enfocándonos primeramente en eso, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la presunción de lesión más grave, ¿no? Ya identificamos cuál es la lesión más grave. Entonces, el médico pues debe de identificar eso, ¿no? Lo más pronto posible. Y entonces, cuando se identifica esa lesión, ese trauma, debe actuar rápidamente hasta que el diagnóstico permita tanto excluirla como confirmarla, ¿no? Entonces, las consecuencias de una valoración demasiado, pues, muy amplia, van a ser bastante aceptables que las lesiones que pasan de forma inadvertidas, ¿no? Como les comentaba, cuando ocurre un accidente, lo que debemos hacer es identificar las lesiones que más puedan ocasionar problemas, porque si solo llegáramos a identificar las de menor riesgo, que algunas son pues más identificables, que otras, entonces pues eso nos ayudaría pues al abordaje, ¿no? Al abordaje pronto. Y pues bueno, siguiente. Y para eso se debe de realizar el tratamiento antes del diagnóstico, ¿no? Aún no sabemos cuál es la urgencia o bueno, cuál es el diagnóstico específicamente del accidente. Entonces,
la situación en estos casos, pues, es iniciar el tratamiento y, pues, ¿en qué se basa, no? Por ejemplo, en una evaluación inicial breve, ¿no? Ya identificamos algunos puntos que van a ser como de mayor riesgo. Y bueno, aunque no se puedan confirmar mediante estudios, por ejemplo, radiográficos o pruebas de laboratorio, que eso requeriría pues llevar ya en el hospital. Entonces, por eso mismo, un paciente con respiración que tenga como jadea, necesita pues un soporte ventilatorio inmediato con oxígeno al 100%. Siguiente. Entonces, para eso se lleva una exploración completa. Entonces, como les he venido repitiendo, ¿no? La presencia de una lesión, pues no va a eliminar la probabilidad de que existan otras, aunque algunas pues sean más detectables que otras, ¿no? Entonces, para ello pues se lleva una exploración completa y esto permite que pues pueda estar seguro y que no puedan pasar por alto pues lesiones importantes, ¿no? Entonces aquí se debe de hacer pues una revisión de los órganos vitales, enseguida pues de las medidas de reanimación, de una exploración más detallada y si es posible pues que el tiempo y la situación del paciente pues pueda permitir esta exploración más detallada, ¿no? Entonces, este es un método que evita pues errores habituales como no detectar pues una paraplegia en un paciente que tenga una herida por arma de fuego, ¿no? En el abdomen. Entonces, la mayoría de las omisiones que se producen en pacientes inconscientes con lesiones craneoencefálicas o o en aquellos pacientes que puedan presentar un traumatismo torácico cerrado. Entonces, como les comento, estas situaciones debemos de identificarlas lo más pronto posibles y pues para ello tener el diagnóstico rápidamente, ¿no? Y bueno, siguiente. Entonces, bueno, esto ya les había comentado que algunas omisiones se producen en pacientes inconscientes, pues porque no pueden decir, no, pues tengo dolor en la pierna, ¿no? En el miembro, en algún miembro. Entonces, por eso mismo se debe hacer esta exploración completa, ¿no? Y más detallada. Si es que el tiempo y la situación del paciente, pues lo permitan, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, aquí adelantando un poco y como punto general, la monitorización, que aquí, bueno, en los traumatismos graves específicamente es muy conveniente monitorizar con frecuencia estas funciones vitales. Y en cuanto a los signos vitales, pues se deben de determinarse al ingreso, bueno, al manejo inmediato cada 15 minutos durante la primera hora, ¿no? Entonces, se necesitan, pues, en algunos pacientes que están inestables, se necesitan ayuda de pulsimetría, monitorización de CO2, igual si es que se disponen estos equipos, ¿no? Entonces, pues igual deben de comunicarse al jefe, registrar la entrada y salida de líquidos, la cantidad de líquido, igual si es posible un hemograma y técnicas de monitorización avanzada, ¿no? Si es posible, igual. No es como, como monitores de pulsión venosa central, ¿no? Y entonces, si es posible hacer esto, pues igual es válido. Y siguiente. Igual más adelante lo vamos a ver más a detalle. En la estabilización, pues ocurre un accidente, ¿no? Entonces, si se recibe la notificación del lugar del accidente, entonces ya como tal el jefe debe de tomar el mando y reunir a todo el equipo en el área de reanimación, ¿no? Entonces, se va a distribuir en los procesos diagnósticos, terapéuticos y adecuados pues entre los miembros del equipo.
Entonces, dependientemente de cuál sean las lesiones del paciente, ¿no? Entonces, igual los hallazgos físicos pertinentes del paciente, el tratamiento que se va a realizar o que se está realizando y el estado actual del paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, un antes. Ac- no, antes. Aquí mismo. Entonces, cuando los paramédicos ya revisan al paciente y sus hallazgos, ¿no? Entonces, también el paciente va a ser trasladado a la cama con cuidado y, bueno, esto de la cama a la camilla de la ambulancia, ¿no? Entonces, se le va a retirar la ropa y si es posible, pues también si no es posible retirar la ropa, a veces en algunos casos pues se llega a cortar, ¿no? Siempre y cuando sea todo con cuidado y no tratar de mover al paciente. Y bueno, eso sería como más la estabilización del paciente, que tenga pues buen flujo aéreo, buena oxigenación y controlando específicamente la hemorragia, si es que llegara a tener, que es lo más probable en este tipo de situaciones, ¿no? Ya, siguiente. Entonces, como medidas de intervención, eh, primero la presión venosa central, ¿no? Que pueda estar como tal estable el paciente. Igual acceso vascular, si es posible. Y también, pues, en algunos casos lo que se hace es la elección de líquido apropiados para la reposición del paciente, ¿no? Igual, algunos casos son cristaloides, algunos otros coloides, y igual sangre también se puede incluir en esto. Entonces, bueno, en pocos casos sí es necesaria una transfusión inmediata, ¿no? Y igual el origen de la hemorragia, toracotomía de emergencia. Bueno, en caso del origen de la hemorragia, eh, igual se debe comenzar el tratamiento del shock si es que está pues en hipovolémico. Y se debe de buscar pues eso, ¿no? El origen de la hemorragia para tratarlas, ¿no? Inmediatamente. Y pues para que no pueda entrar en hipovolemia. Entonces, también se puede realizar una toracotomía de emergencia y herniación inminente, pues esta va a ser una de emergencia neuroquirúrgica que igual va a requerir una intervención inmediata para asegurar la supervivencia del paciente, ¿no? Igual la columna cervical en aquellos pacientes con lesiones ya confirmadas en esta área o en este sitio, pues debe ser protegidos desde un inicio, ¿no? Y en casos de traumatismos penetrantes por arma de fuego que son pues distantes del cuello, pues va a ser pues muy poca preocupación porque el estado del cuello condiciona la columna cervical. Entonces pues eso es como lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, siguiente. Y bueno, para esta evaluación primaria, como ya les había mencionado que estaba dividida en la exposición, pues aquí principalmente, como ya les dije, se va a utilizar el acrónimo de ABCDE. Y pues A es de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición. Y bueno, aquí había encontrado pues otro acrónimo que era el de March, que pues ocupaba pues lo mismo, pero como en diferente orden. Primero iba a detectar pues la hemorragia masiva, después la vía aérea, después la circulación, luego el trauma del cráneo o la hipotermia. ¿Le puedes pasar, por favor? Y empezando con este acrónimo de ABC, vamos a empezar con la letra A, que es, pues, primero se inicia preguntándole al paciente, pues, si está bien, o hacerle una pregunta, ¿no? Por ejemplo, también su nombre, y pues si el paciente nos habla, debemos, pues ya tenemos como la certeza de que tiene una vía aérea despejada y podemos pasar a la letra B. Pero en el caso de que no lo haga, pues puede estar inconsciente o
la vía aérea pues también puede estar comprometida y debemos hacer una revisión o inspeccionarlo para checar si no tiene algún cuerpo extraño. Y igual debemos evaluar la posibilidad de fracturas, las pues, más comunes pues sí, las más comunes son la Lefort 2 o 3, y igual si tiene enfisema subcutáneo, que esto pues igual nos habla de que existe una disrupción de la vía aérea superior, y también pues nos va a llevar esto pues a una crepitación a la palpación. Igual debemos tener en cuenta pues los signos de compromiso de vía aérea, como la agitación, el que el paciente esté inconsciente y la presencia de ruidos en la inspiración, como el estridor, y pues igual si presenta pues dificultad respiratoria. Y el manejo inicial pues de la vía aérea va a incluir pues como tal mantenerla permeable. Esto, como les dije, pues si tiene algún objeto extraño, con la simple pues limpieza de estos objetos, pues queda listo. Y también debemos mantener pues una buena posición, que es con la mandíbula anteriorizada y con la cabeza pues en ligera extensión. Y igual en el caso de que se necesite pues el uso de una mascarilla laríngea, y bueno, en los siguientes días pues les voy a mostrar la mascarilla. Y si es necesario, mantener una vía aérea segura con procesos como la intubación, y cuando pues no se nos permite pues, la observación de la glotis, pues debemos utilizar alguna vía aérea inferior quirúrgica, como la traqueostomía. Y pues el control de la vía aérea siempre se debe hacer con protección cervical y evitando pues los movimientos exagerados de extensión y flexión. Y siempre pues debemos recomendar el uso del oxígeno suplementario con pues el control como tal de la oximetría. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, estos mapas son de un manual que pues lo maneja como el protocolo de la vía aérea. Y en este, pues, comenzamos, como les dije, pues con checar si el paciente, si tiene la vía aérea comprometida, y si lo está, pues hay que mantener la estabilización cervical, abrir y limpiar la vía, y también, pues, reevaluar. Si sigue comprometida, pues debemos insertar una cánula orofaringea, que son las que están, pues, ahí en la imagen, y también debemos proceder a la proxigenación con una bolsa válvula máscara, que es lo que conocemos como AMBU, y debemos, bueno, mencionaba que debemos comprimir la bolsa con un ritmo de 12 a 14 respiraciones por minuto, y bueno, después preparar, en el caso de que lo necesite, pues medicamentos para el SRI, que era la secuencia rápida de intubación, y se administran esos medicamentos vía intravenosa. Los más comunes eran el pentotal y el etomidato, y también la succinilcolina. Y bueno, después, bueno, antes de aplicarlos, se tiene que hacer pues la estabilización manual de la columna cervical, y también debe aplicarse una presión cricoidea para prevenir el vómito. Y bueno, se supone que con esta presión cricoidea pues se va a aplanar el esófago. Es una técnica como para aplanar el esófago, y después ya podemos administrar pues los medicamentos. Igual después se procede a insertar el laringoscopio y pues ya a realizar como tal la intubación. Hay que confirmar pues si es una buena intubación, si tiene una buena posición, y también debemos después ya liberar la presión cricoidea. Y en el caso de que se llegue a fallar pues esta intubación, debemos cambiar el algoritmo por el que viene más adelante, que es el de la vía aérea difícil. Y pues ya, ventilamos al paciente y evaluamos. Ahora, pues regresándonos pues totalmente, si la vía aérea pues no está comprometida, pues debemos asegurar una buena ventilación, mantener la estabilización cervical, administrar oxígeno con una mascarilla de no recirculación, y reevaluar constantemente. Si la respiración es inefectiva, pues hay que mantener la estabilización cervical, abrir y limpiar la vía aérea, insertar
pues la cánula orofaringea y administrar pues la máscara de no recirculación. Igual pues se puede asistir o asistir con un AMBU. Y si la respiración está abolida, pues debemos mantener la estabilización cervical, abrir y limpiar la vía aérea con una tracción mandibular o una subluxación. ¿Le puedes pasar, por favor? Ahora, pasando al protocolo de la vía aérea difícil, pues ya checamos si las cuerdas vocales son visibles con el laringoscopio, y si son visibles hay que proceder a la intubación endotraqueal, pero si no son visibles hay que usar dispositivos supraglóticos, que son los que les presento ahí en la imagen, en las imágenes. Entonces, bueno, si es posible que necesitemos el uso de estos dispositivos supraglóticos, bueno, ahí menciona que hay que detenerse y pensar en las opciones que tenemos, como despertar al paciente, utilizar algún dispositivo supraglótico o seguir sin utilizarlos o proceder a la tráqueo o cricotiroidotomía. Y bueno, de los dispositivos supraglóticos, algunos que encontré pues son el convitubo, que es el que está del lado izquierdo, y el azulito, bueno, en la imagen que tiene fondo azul, y este pues va a ser un tubo que tiene una luz, ¿no? Y se va a insertar como tal pues a ciegas en el paciente, y bueno, la característica de este tubo es que va a presentar pues muchas perforaciones a lo largo del tubo, y tiene dos baloncitos como lo ven en la imagen. Uno que es el que está como beigecito, ese pues se va a quedar o nos va a ayudar pues para sellar las cavidades orales y nasales, porque pues se queda en la base de la lengua y en el paladar. Y el otro, que es el que está más abajito, pues nos va a ayudar a cerrar la tráquea o el esófago, dependiendo pues a dónde se vaya, ¿no? Y el otro dispositivo supraglótico va a ser el ERQ, así, bueno, así lo encontré, que se llamaba así, o que también era muy parecido a la mascarilla laringea. Y pues el único inconveniente que tenía era que para utilizarlo necesitábamos que los músculos de la laringe y también de las cuerdas vocales pues tienen que estar relajados. Entonces había que aplicar pues antes de insertarlo un relajante muscular o también un anestésico local. Y bueno, igual como tal se tiene que poner, bueno, llega esta mascarilla hasta el esfínter esofágico superior, y igual con la misma posición del paciente en intubación, pues se va a introducir esta mascarilla, y va a pasar pues, lo tenemos que introducir con el dedo índice y va a pasar por el paladar, por la pared laringea, y así introducirlo lo más profundamente posible hasta que logremos sentir como una resistencia, y pues ya ahí pues ya sabremos que está bien colocado, ¿no? Finalmente, pues si no funciona ninguna de estas opciones, pues debemos proceder a los procedimientos quirúrgicos, como la cricotiroidotomía o la traqueostomía. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, aquí les puse los datos pues que hay que saber para intubar a un paciente, o sea, son como los datos para que un paciente pues sepamos que lo debemos intubar. Y bueno, son pacientes que presentan apnea, los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Estos son los que presentan pues un Glasgow menor a 9, 9 o 8 dependiendo de la bibliografía. Y también los que presenten un trauma facial inestable. Esto, bueno, se hace notar cuando nosotros logramos palpar pues la mandíbula y tiene movimientos anormales, o cuando palpamos el maxilar y pues tiene movilidad como tal pues de los cigomáticos de otras partes de la cara, ¿no? Igual, todo paciente con tórax inestable, pacientes con insuficiencia respiratoria que estén pues desaturando, y pacientes en riesgo de broncoaspiración. Esto pues principalmente son los pacientes pues que tienen pérdida del estado de conciencia y pues no presentan como tal reflejos nauseosos, entonces pues son como más propensos a presentar esta broncoaspiración. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, ya para la B, que era de la respiración y ventilación,
bueno, aquí se va a evaluar la frecuencia respiratoria, la profundidad de los movimientos respiratorios. Hay que inspeccionar la caja torácica, va a venir más adelante, pero aquí se los pongo. Y también que no tenga, bueno, hay que inspeccionar los campos pulmonares en la auscultación, ¿no? Auscultando. Y principalmente exploramos esto para tener en mente o pensar en algún neumotórax a tensión, en hemotórax inestable o un hemotórax masivo. Y pues ya, pásenle. Y bueno, para la C, aquí se va a evaluar pues algunos signos de hipovolemia y bueno, un dato importante que mencionaban era que todo paciente en choque, bueno, todo choque en los pacientes politraumatizados era un choque hipovolémico hasta que se demostrara lo contrario. Y entonces aquí vamos a valorar la volemia tomando en cuenta pues algunos signos de perfusión periférica, por ejemplo, la conciencia, el color de la piel, el llenado capilar, los pulsos, los centrales, bueno, femorales, carotídeos y radiales. Y bueno, igual, estos pulsos pues, se pierden como en este orden, ¿no? Primero el radial se pierde, después el femoral y el último el carotídeo. Y hay que valorar también la cantidad de la hemorragia, si logramos verla, y los signos vitales como la presión arterial y frecuencia cardíaca. Finalmente, pues también el gasto urinario. Todo esto pues se les va a explicar más adelante mi compañero. Pásale, por favor. Y pues bueno, como les comentaba Mildred, primero hay que determinar si hay una hemorragia externa y la hemorragia externa nos podría llevar a un shock, que sería el shock hipovolémico, ¿no? Entonces, en caso de hemorragia, no hay que realizar un pinzamiento ciego de la herida, sino hay que realizar una compresión manual de la misma. Y en caso de que podamos, en caso de realizar un pinzamiento, tiene que ser a la vena a la vena arteria que estemos viendo. Si vemos el vaso sanguíneo, lo podemos pinzar. Si no, evitar esto y hacer una compresión manual. Y bueno, el shock requiere, como ya se lo estaban mencionando, un diagnóstico y una intervención terapéutica inmediata por la pérdida masiva de sangre que pueda haber, ¿no? Y las consecuencias de esta. Y bueno, el tratamiento para la hemorragia del shock es reponer el volumen y controlar la hemorragia, priorizando la reposición del volumen. Entonces, ¿qué signos y síntomas tendremos con base a la clase o el tipo de hemorragia? Aquí les puse una tablita que define los tipos de hemorragia. La clase 1 es cuando hay una pérdida de sangre aproximada de menos del 15%. El ritmo cardíaco se va a encontrar normal, la presión sanguínea también normal. La detección del pulso, de los pulsos que les mencionó Mildred anteriormente, son palpables. La frecuencia respiratoria normal, la producción de orina, por eso les mencionaban anteriormente que había que poner una sonda en la vejiga para ver la producción de orina, y aquí esta va a estar normal. Una puntuación de la escala de Glasgow mayor a 14 y un déficit de base, que esta es la pérdida de bicarbonato en el paciente. Y aquí en la clase 1 habría una pérdida de entre 0 y 2 miliequivalentes por litro. Y la necesidad de productos sanguíneos en la clase 1 no va a ser necesario poner o intervenir con productos sanguíneos. En la clase 2, en el cual la sintomatología va a ser leve, hay una pérdida de sangre aproximada entre el 15 y 30%. El ritmo cardíaco puede estar normal o puede estar ligeramente elevado. La presión sanguínea puede estar también ligeramente elevada o normal. Y la presión del pulso ya empieza a disminuir, o sea, la palpación del pulso ya la empezamos a notar menos. Frecuencia respiratoria normal, la producción de orina también normal y una puntuación de escala de coma de Glasgow mayor a 14 también. Pero aquí lo que cambia es la pérdida de bicarbonato, que ya va a ser entre 2 y 6 miliequivalentes por litro. Y ya empezaríamos a considerar la necesidad de productos sanguíneos en el paciente con una hemorragia de clase 2. La clase 3 ya es moderado, ya hay una pérdida de sangre aproximada entre el 30 y el 40%. El ritmo cardíaco está elevado, o sea, hay taquipnea.
La presión sanguínea puede estar disminuida o normal, pero pues, si ya es moderado, ya generalmente va a estar disminuida. La presión del pulso también ya disminuida, menos palpable. Frecuencia respiratoria aumentada. La producción de orina disminuida ya por la gravedad y por la pérdida de sangre y de líquidos. La puntuación de la escala de Comas de Glasgow ya va a ser menor a 14. Y la pérdida de bicarbonato va a estar entre 6 y 10 milicavalentes por litro, y aquí ya sí va a ser necesario ocupar productos sanguíneos para reposición de la pérdida de sangre. Y por último, en la clase 4, que es la grave, ya es un aproximado del 40% de pérdida de sangre. El ritmo cardíaco va a estar sumamente elevado, va a haber una presión sanguínea disminuida, presión del pulso también disminuida, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, mayor a 29 latidos, respiraciones por minuto. La producción de orina va a estar sumamente disminuida y la escala de Glasgow ya va a ser menor a 8 puntos. El déficit de bicarbonato va a ser de 10 milicavalentes y pues ya una transfusión masiva, ¿no? Para productos sanguíneos en el caso de hemorragia mayor al 40% de pérdida de sangre. Y bueno, este es un protocolo que más adelante viene sobre la transfusión masiva. Y entonces, en el tratamiento inicial, para la evaluación cardíaca, recuerden que seguimos en la parte C de circulación. El principio básico de esta sería detener la hemorragia, ¿no? Lo que le hemos venido comentando, y reemplazar la pérdida de volumen. Y el diagnóstico de lesiones inmediatas que son peligrosas para la vida, y el evaluar el ABCDE, lo que le estamos comentando ahorita estamos en la C. Hay que generar una descompresión gástrica con una sonda nasogástrica, y esto para evitar que exista una broncoaspiración del paciente, y una cateterización de la vejiga para evaluar los niveles de orina que hay, y si hay sangre en la orina, esto ya nos indicaría daño en la vejiga, por ejemplo, en los riñones. Y bueno, un acceso venoso periférico, como les comentó Rivero, tener este tipo de acceso siempre va a ser importante, y se van a tener en cuenta primero el periférico, ya sea en la safena o en la braquial, después un acceso venoso central, y por último el intraóseo. Y bueno, después tendríamos la reposición de fluidos, ¿no? Primero tenemos que tener el acceso venoso, y después, bueno, inmediatamente después, reponer fluidos en el caso de las hemorragias. Entonces, ¿qué fluidos vamos a poner? Solución fisiológica, Ringer lactato. Se van a reponer 20 mililitros por kilogramo para pasar en 5 a 15 minutos. Y esto se puede repetir hasta haber administrado 40 a 60 mililitros por kilogramo. Si después de esto no hay mejoría, ya se pasa al concentrado de Maties. Y bueno, la regla que hay que seguir es la regla de 3 a 1, que por cada mililitro de sangre perdido hay que poner 3 mililitros de solución cristaloide, Ringer lactato fisiológica, o algún coloide, ya sea la ceroalbúmina al 5%. Y bueno, mencionaban que la diferencia entre un cristaloide y un coloide no era, o sea, no había diferencia entre estas, y se ocupaba más las cristaloides por el costo que tienen estas. Y bueno, después de haber administrado 40 o 60 mililitros por kilogramo, no hay mejoría, nos pasamos al concentrado de Maties, que como dice aquí, está indicado en una mala respuesta tras los 40 mililitros por kilogramo, ¿no? De cualquiera de estos dos, cristaloides o coloides. Y el concentrado de Maties vamos a administrar de 10 a 20 mililitros por kilogramo, y con un máximo de 2 concentrados. Y bueno, les comenté hace ratito sobre un protocolo sobre hemorragia masiva, que es este. Y entonces, vamos a tener 3 aspectos a considerar en una hemorragia masiva. El primero sería el control inmediato de la hemorragia, la resucitación hemostática, que a su vez se divide en 3, y una hipotensión permisiva que nos va a permitir permitirse una hipotensión genera que salga menos sangre por la misma hipotensión, por la disminución del paso sanguíneo, del paso de sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de la resucitación hemostática, tendríamos el primer punto, no utilizar fluidos intravenosos, los cristalosos y coloides, y utilizar hemoderivados con
con un ratio elevado de componentes, o sea, de eritrocitos, de plasma y de plaquetas, hemoderivados con elevado componentes de estos. Y antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. Este ácido tranexámico lo vamos a administrar 15 miligramos por kilogramo con un máximo de 1 gramo en 10 minutos, seguido de 2 miligramos kilogramo por hora en perfusión intravenosa durante 8 horas, o si hay mejoría, se administra antes, ¿no? Se cesa o se termina el tratamiento antes. Y bueno, ya pasando a la evaluación cardíaca, ¿qué efectos va a tener la hemorragia en esta? Bueno, los efectos más secundarios de un shock hipovolémico y una hipoxia, por lo mismo, por la pérdida de sangre, serían depresión miocárdica y arritmias. Y en caso de lesiones penetrantes, tendríamos taponamientos cardíacos, que es el aumento de fluido entre el pericardio y las células musculares del corazón. Entonces, este aumento de líquido entre el pericardio y las células musculares del corazón generaría un aumento en la presión del corazón y evitaría que la salida de sangre correcta, ¿no? O sea, evitaría que el corazón no se distendiera lo suficiente para meter sangre adecuada a las cavidades ventriculares y por consecuente no se contrae con la suficiente fuerza y no sale ni suficiente sangre, y la sangre que sale tiene poca presión. Y bueno, hay rotura de tabiques o válvulas, y pues la rotura de estas también nos generaría la hipotensión del corazón o una bradicardia también, ya que la rotura de los tabiques interventriculares generaría que del ventrículo derecho se pase al ventrículo izquierdo, y este paso de la sangre haga que no llegue la sangre desoxigenada a los pulmones, no se oxigene y no llegue la suficiente oxigenación a la circulación sistémica, y no generaría la bradicardia. Y bueno, las válvulas, la rotura de válvulas, que nos genera también la presencia de soplos, como dice aquí, que serían válvulas incompetentes. ¿Y qué características clínicas vamos a tener en estos pacientes? Bueno, una vez finalizada la exploración inicial y una vez reevaluado el estado general del paciente, hay que interpretar signos vitales en ese mismo momento. O sea, hay que hacer una reevaluación de los signos vitales y evaluar otra vez las áreas de alta prioridad. Y esto tiene que ser de manera breve y completa, ¿no? Eso es primero. Y bueno, ya pasando al apartado D, que es la exploración neurológica. Esto ya sucede después de evaluar el nivel de conciencia y respuestas pupilares. Hay que inspeccionar y palpar la cabeza y la cara para encontrar lesiones en la misma, ¿no? En la cabeza y la cara que nos comprometan la vida del paciente, como por ejemplo las lesiones de Lefort tipo 2 o tipo 3, que ya eran desprendimiento del maxilar superior en la tipo 2, o que llega a la base del cráneo en la tipo 3, o también el signo de Barrel o de Batle y el signo de Mapache en las personas, que ya son lesiones en la base del cráneo. El signo de Barrel es la presencia de equimosis en la parte posterior de la oreja, y el signo de la Mapache es una equimosis alrededor de los ojos, ¿no? Y bueno, aquí en la exploración neurológica hay que evaluar la escala de coma de Glasgow, y tiene que ser una evaluación rápida. Y bueno, en la siguiente diapo viene la imagen de la escala de coma de Glasgow. Y hay que evaluar la función medular y los nervios periféricos, que también más adelante les puse unas tablas sobre qué niveles se ven afectados de la médula espinal a nivel sensorial y motor, y esto nos puede dar una idea rápida sobre si hay una lesión o no en esos niveles, ¿no? Evitar movimientos de la columna hasta descartar una fractura, lo que les venía comentando al inicio mi compañero Rivero. Hay que inmovilizar la columna poniendo collarines, o también con el propio médico puede hacer inmovilizaciones laterales o centrales del paciente, ¿no? Una inmovilización lateral es ponerse al lado del paciente a nivel de la cabeza, y con la mano dominante vamos a pasarla por abajo del cuello, y con el pulgar y el índice vamos a sostener
la porción occipital de la persona a base de, bueno, que genere como un medio de sostén para que no se mueva, y con la otra mano, igual con el pulgar y el índice, vamos a sostener la porción mandibular del paciente, haciéndola que se vaya, haciéndola que se vaya hacia arriba, y esto generaría la inmovilización del paciente de manera lateral o la central, que es poniéndose a nivel de la cabeza del paciente, pero por atrás. Y bueno, con las dos manos vamos a sostener la porción mandibular del paciente para evitar que se mueva la cabeza, ¿no? Y esto, pues, esas serían las inmovilizaciones que podemos, o la maniobra de lock and roll, y esto ya es cuando está en la camilla de espalda para pasar a otra cama, ¿no? Entonces aquí en esta maniobra se ponen dos personas a un costado del paciente y una tercera persona a nivel de la cabeza por atrás. Y entonces ya con el cuello impuesto del paciente, las dos personas que están a los lados la sujetan. La primera persona la va a sujetar de los hombros y a nivel de la cadera, y la segunda persona la va a sujetar igual a nivel de la cadera con un brazo, y con el otro a nivel de la porción distal del fémur, para poder generar un levantamiento que sea sincrónico, o sea que las tres personas generen el movimiento, y así la persona que está del lado de la cabeza va a poder palpar la columna vertebral en busca de daños en la columna, y otra persona ajena a estas tres va a quitar la camilla de espalda, ¿no? La típica camilla rígida que ponen en los pacientes para movilizarlo. Entonces, esta es un recordatorio de lo que evalúa la escala de coma de Glasgow, que nos evalúa 3 puntos: la porción ocular, la porción verbal y la porción motora. Dentro de la ocular, pues lo vamos a ir evaluando por puntos, ¿no? Si hay una apertura espontánea de los ojos y un movimiento espontáneo de ellos, con los reflejos de meiosis y midriasis correspondiente del paciente intactos, sería una puntuación de 4. Si no hay este tipo de reflejos ni movimientos espontáneos, le daríamos una puntuación de 3, si es que sigue algunas órdenes del paciente, ¿no? Si le dices gira, mira a la izquierda y mira a la izquierda, pues ya sería puntuación de 3, ¿no? Si no tiene ninguna de estas, ni aperturas espontáneas ni orden verbales, vamos a ver si responde con movimientos al dolor, ¿no? O a la palpación del paciente. Entonces, si no hay respuesta de los movimientos, si no hay respuesta del dolor por parte del paciente en los ojos, ya sería, si hay respuesta sería 2 puntos, y si no responde para nada, ya sería 1 punto, ¿no? Igual, la escala verbal, hay que ver si está orientado el paciente y si conversa con nosotros, será 5 puntos. Si está desorientado, si no sabe dónde está, si no sabe lo que dice, pero puede mantenerse hablando con nosotros, sería 4 puntos. Si no sabe dónde está ni puede mantener una conversación con nosotros, y ya hay palabras antisonantes, palabras inapropiadas, ya sería una puntuación de 3. Y si ya el paciente de plano no puede hablar, si los sonidos son incomprensibles, si arrastra las palabras, puntuación de 2, y ya una puntuación de 1, pues no hay respuesta, ¿no? Y lo mismo con la motora, si obedece órdenes, puntuación de 6. Si no obedece órdenes pero localiza el dolor, sería una puntuación de 5. Si no obedece órdenes ni localiza el dolor, pero hay movimientos de flexión y extensión de las extremidades, sería puntuación de 4, y así sucesivamente. Y la puntuación de 1, pues ya es cuando el paciente está inconsciente, no hay ninguna respuesta de él. Y bueno, aquí en el apartado de la exploración neurológica también vamos a evaluar la médula espinal. Y dentro de los síndromes más comunes que tenemos para la médula espinal, sería el síndrome medular anterior, que son, bueno, aquí recordamos que la médula se divide en anterior y posterior, y en esta, como su nombre lo indica, va a afectar a la médula anterior, y esto nos va a generar tetraplegias o paresias en el paciente,
pero la diferencia es de que la sensación de propiocepción que tiene el paciente va a estar intacta y también la sensación de vibración. El síndrome de Brown-Séquard, que es raro, aquí van a haber lesiones unilaterales de la médula espinal que generalmente se dan por traumas penetrantes y como su nombre lo indica serían lesiones unilaterales, entonces tendríamos parecias homolaterales, o sea debilidad muscular de un solo lado, pérdida homolateral de la sensación del tacto, de la posición y la vibración a comparación del síndrome medular anterior que estaba respetado, ¿no? La sensación de propiocepción aquí está alterado esa sensación de propiocepción y vibración. Y bueno, el siguiente es el síndrome medular central, que afecta principalmente la sustancia gris y es causada por algún trauma, por una cavidad siringomiélica o tumores en la médula espinal central. Y esto genera paresia o debilidad muscular comúnmente en extremidades superiores, es más común en las superiores que en las inferiores. Y hay pérdida de sensibilidad en el cuello, en los hombros y en la parte superior del tronco, con disminución de la sensación de tacto, con disminución de la sensación de posición y vibración. Por eso dice relativamente preservadas, ¿no? O sea, hay una disminución, pero todavía el paciente puede llegar a sentir hasta cierto punto, ¿no? El síndrome del cono medular, que son lesiones alrededor de L1, y esto generaría parecias distal de las piernas, pérdida de la sensibilidad perianal y perineal, disfunción eréctil, retención urinaria, polaquiuria o incontinencia fecal, esfínter anal hipotónico, el reflejo bulbo cavernoso y de contracción anal van a ser anormales, todo por las lesiones que se generan alrededor de L1. Recordemos que a nivel de las lumbares inerva gran parte de la vejiga y del ano, por eso se presentan muchos de estos síntomas. Y la mielopatía transversa, que son lesiones que afectan todos los tractos de la médula espinal en más de un nivel de los segmentos, ¿no? O sea, puede ser a nivel cervical y a nivel torácico, o a nivel lumbar torácico, o los tres, ¿no? O sea, es mínimo dos segmentos afectados. Y por consiguiente hay déficit de las funciones en las que se encuentran las lesiones, ¿no? Y bueno, aquí, esta es la tabla que les mencionaba anteriormente, que nos pueden ayudar a la exploración. La primera serían áreas sensitivas. Entonces, por ejemplo, si disminuye la sensación en el dedo meñique, sería una lesión a nivel de la cervical 8. Si disminuye sensación en el dedo pulgar a nivel de la cervical 6. Lumbares, por ejemplo, el tercio medio anterior del muslo a nivel de L2. En la línea media de la fosa pupitral a nivel de S2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas áreas sensitivas, esta tabla nos puede ayudar a generar una evaluación rápida del paciente con respecto a las sensaciones que tiene en las diferentes regiones, ¿no? Y ya nos da una idea de dónde puede estar la lesión o a qué nivel puede estar la lesión. Igual a nivel motor, por ejemplo, los extensores del codo, que serán el tríceps, lesión de C7, los extensores de la muñeca, lesión en C6, extensores de la rodilla que incluyen el cuádriceps, lesión de L3 y así, ¿no? Entonces, conocer estas anormalidades en cuestión a nivel motor nos darían una ayuda para saber en dónde hay una lesión de la columna, ¿no? Y aquí les puse 3 puntos importantes. El primero es que sería evaluar el tono rectal en pacientes conscientes, ya que generalmente este tono, la pérdida del tono rectal, es el único que nos podría indicar si hay algún daño en la columna vertebral, ¿no? Si preserva el tono rectal. Y pues obviamente pacientes conscientes, ¿no? Y bueno, se debe palpar la columna vertebral siempre con la maniobra de lock and roll, la que le comenté anteriormente, para ver si hay
cualquier tipo de lesión en la columna vertebral. Y si detectamos alguna lesión, ya nos vamos a una evaluación radiográfica que más adelante se las voy a comentar. Entonces, si se diagnostica una lesión de la médula espinal, hay que administrar una dosis elevada de metilprednisolona para evitar factores de inflamación y que nos generen un daño a nivel neurológico, ¿no? Estos factores proinflamatorios. Y si se inicia dentro de las primeras 8 horas la administración de esta metilprednisolona, se deberían administrar 30 miligramos por kilogramo seguido de una infusión continua, o sea, 5.4 miligramos kilogramo hora, durante 24 horas. Entonces, si se inicia en las primeras 8 horas, puede haber una mejor recuperación neurológica del paciente. Y aquí les puse las características clínicas más relevantes de una lesión neurológica, que puede haber priapismo, o sea, que haya una lesión que comprometa el daño vascular o el tono vascular de la persona, y este daño vascular generaría un aumento en la irrigación de la sangre en las porciones cavernosas del pene del hombre, y por eso nos generaría priapismo, una respiración diafragmática, pérdida del tono rectal. Como les comenté en la diapositiva anterior, evaluar el tono rectal es importante porque podría ser el único signo que se demuestre en los pacientes con daño en la columna vertebral. Y la ausencia de reflejos tendinosos o cremastéricos y otros signos como poiquilotermia, que sería ¿cómo se llama? Un descontrol de la regulación térmica del paciente, ¿no? O sea, eleva y baja su temperatura corporal. O vasoparálisis simpática. Entonces, este es un resumen. Bueno, aquí ya les pusimos un resumen de toda la evaluación primaria y lo pusimos pues con unos mapitas que venían en el manual. Y bueno, en la A, como vimos, pues es el control de la vía aérea y cervical, y vamos a mantener pues la permeabilidad de esta vía y manteniendo pues una vía segura definitiva. Bueno, ya para la B, pues evaluamos la respiración, poniendo pues atención, como les dije, en los principales mecanismos que nos pueden llevar a una muerte inminente, que es el neumotórax masivo y el neumotórax inestable. ¿Me puedes pasar, por favor? Y bueno, aquí con respecto a la circulación, al apartado C del ABCDE, tendríamos primero la exploración física y radiografía, ¿no? Más adelante les voy a comentar la radiografía de las partes importantes que hay que sacar. Entonces, hay que evaluar el sangrado externo, y si hay un sangrado externo hay que taponarlo, ya sea haciendo presión manual o presión directa si vemos el vaso sangrante, ¿no? Hay que evaluar los huesos largos, que no estén rotos, que no haya fracturas, que no haya exposición de huesos largos. Y en caso de que exista alguno de estos, hay que alinear o inmovilizar, ¿no? Dependiendo de... dentro de la propia exploración física, hay que fijar la pelvis, hay que hacer una arteriografía para poder evaluar si hay rotura de vasos sanguíneos de manera interna, con un medio de contraste, y en caso de que sí, habría que hacer cirugía. Y por último, el tórax. Dentro del tórax, como mencionaba la diapositiva anterior, habría que hacer drenajes torácicos o taracotomía, dependiendo de lo que sea, para poder disminuir la presión dentro del tórax y mejorar los movimientos de respiración del paciente, ¿no? Y en lo que respecta a la tensión arterial sistólica, vamos a ver si es mayor a 90 con un FAST positivo. También más adelante les voy a hablar sobre lo que es un FAST de manera rápida. Que bueno, a grandes rasgos, pues el FAST es una ecografía que se hace para
que se hace en el abdomen para poder ver si hay salida de líquido, ¿no? Y si hay salida de líquido, quiere decir que hay un daño en alguno de los órganos. Entonces, tensión arterial sistémica menor a, sistólica, perdón, menor a 90 milímetros de mercurio con el FAS positivo, o sea, presencia de líquido en la cavidad abdominal, nos indicaría un taponamiento pericárdico, y en este caso sería realizar pericardiocentesis o una ventana pericárdica para disminuir o para eliminar el líquido que estaba entre el pericardio y el músculo cardíaco, ¿no? Luego, en abdomen, si hay FAS positivo, o sea, si hay presencia de líquido, hay que ver, habría que realizar cirugía para poder tratar cualquier órgano que esté dañado, que nos está generando la salida de líquido, ¿no? Y con una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio con un FAS negativo, habría que buscar otras causas de shock hipovolémico que tenga el paciente. Y si la tensión arterial sistólica es mayor a 90, habría que tener en cuenta también una tomografía axial computarizada, y el tratamiento sería conservador porque ya no hay daño en alguno de los órganos. Podríamos aplicar una arteriografía por si tenemos algunas dudas, y en caso de que exista salida de sangre que se vea en la arteriografía, podemos realizar se manda cirugía, ¿no? Y bueno, el resumen del déficit neurológico sería: una vez que se haya oxigenado el paciente o ventilado, hay que mantener la perfusión de esta y evaluar el Glasgow. Si es menor o igual a 8, se tiene que administrar una vía aérea definitiva, y habría que realizar una consulta con un neurocirujano. Si la escala de Glasgow va entre 8 y 14, podríamos generar una consulta con el neurocirujano para que nos diga su opinión, ¿no? Y un Glasgow mayor a 14, ya podríamos considerar reevaluar al paciente de manera constante para ver si presenta cambios neurológicos, y ver qué hacer con él, ¿no? Y en cuanto a el último apartado, que sería exposición, sería desvestir al paciente, como les comentaba Rivero, ya sea cortando la ropa o quitándosela, pero generalmente es cortándola porque hay menor movimiento del paciente, ¿no? Y con esto hay que prevenir hay que tener en cuenta que no entre en un estado de hipotermia el paciente, para que no se complique el trauma que tenga, ¿no? Y también considerar las alergias que tenga el paciente, qué medicación habitual toma, patologías que ya tenga el paciente, cuándo fue su última ingesta, y el ambiente, ¿no? En dónde se encontraba el paciente, y todo. Bueno, y aquí este punto nos indica si podemos, o sea, si el hospital es el adecuado para poder atender a este tipo de paciente, o si habría que remitirlo a otro centro de salud, como ya habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Y bueno, ¿qué criterios para el ingreso vamos a tener? Encontré varios criterios. Que ya son las 11:56. Ok, entonces... La vemos la siguiente clase porque no tengo estrés. Sirve que tomas aire, David, porque creo que estás ahí un poco enfermo. Me contagias tu tos a distancia. No, perdón. Entonces, aquí lo dejo, ¿no? Sí, aquí. Esto de la valoración del paciente politraumatizado, la verdad es que es un tema bastante amplio. Creo que abarca la mitad del libro del ATLS, pero es lo que nosotros tenemos que saber hacer ante un paciente politraumatizado, ¿sale? Todo lo que les explicaron sus compañeros es lo que se tiene que hacer en una evaluación primaria. La verdad es que se lo dieron por pasos y fue bastante explícito, y al último los diagramas de flujo que les pusieron son bastante buenos porque resumen de manera adecuada lo que ustedes tienen que hacer.
La prioridad cuando tienen un paciente politraumatizado es, primero, como bien se nos explicaron, asegurarse de tener una escena segura y que ustedes tengan todo el protocolo de seguridad. Eso es bien importante, sea a nivel prehospitalario o intrahospitalario, sobre todo en estos tiempos en los que estamos en pandemia, que se supone que siempre lo debemos de hacer, pero la verdad es que antes no lo hacíamos, pues por flojera, porque se nos hacía fácil, porque por muchas cosas, ¿no? Pero ahorita en tiempos de pandemia, la verdad es que hemos aprendido algo. Primero está su seguridad. ¿Y por qué primero su seguridad? Porque ustedes son los que van a atender a sus pacientes. Si ustedes se enferman, si ustedes caen, no va a haber quien vea a sus pacientes. Entonces, la prioridad, recuerden, siempre son ustedes. Ahorita que ustedes se van a un internado, esto es la base para todo. No solo para el manejo del paciente politraumatizado, sino para paciente de todo. Siempre que llegue un paciente a urgencias, un paciente grave que requiera atención inmediata, ustedes deben de tener todo su equipo de seguridad. Bata, guantes, ahorita por pandemia, cubrebocas y gogles, ¿sale? Para evitar así un posible contagio de algo. Ustedes no saben qué es lo que pueda tener ese paciente, qué enfermedades previas traiga o qué es lo que llevó a ese estado, ¿sale? Les repito, esto aplica para todos los pacientes, no solo para el paciente politraumatizado. Y cuando es una escena extra hospitalaria, nunca se acerquen a un accidente o a un paciente que tuvo un accidente si no es una escena segura. ¿Por qué? Porque si no es una escena segura, entonces muchas veces ustedes pueden tener el riesgo de también lesionarse y entonces ya no va a ser un solo paciente, van a ser dos, ¿vale? Y ya de ahí, pues todo el protocolo que sigue, asegurar vía aérea, ver la ventilación, ver la circulación. Ya la siguiente clase la retomamos algunos puntos en los cuales tengan duda, pero la verdad es que lo que les explicaron es lo que se tiene que hacer. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Creo que no, doctora. Salud. No, Gracias. doctora, todo bien. Salud. Gracias. Gracias. Bueno, Todo entonces bien, gracias. nos vemos mañana para el examencito, ¿sale? A las 10 nos conectamos para leerle las indicaciones y ya les mando el examen, ¿va? Sí, doctora, Doctora, gracias. gracias. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Nos vemos mañana. Hasta Salud. mañana. Bye. Gracias, doctora, que tenga buen día. Gracias, igual.